Imagina esto, una persona limpiando pisos, casi invisible para todos, hasta que un CEO la escucha hablar 9 idiomas. Lo que pasó después dejó a toda la oficina boquiabierta. ¿Crees que estas cosas solo pasan en las películas? Tristemente, a veces sí, y es una pena. Pero esta historia, esta te va a conmover hasta la médula. Era un lunes por la mañana en el bullicioso centro de Fort Worth, Texas. El vestíbulo principal de Albergue Internacional era un hervidero de gente, zapatos marcando el ritmo en el suelo de baldosas, dedos tecleando en teléfonos, conversaciones sobre plazos y tazas de café aferradas como si contuvieran todas las respuestas. Pocos se daban cuenta del personal de limpieza, no por malicia, sino por pura costumbre. Entraban fuera de horario, empujaban carritos, cambiaban bolsas de basura, limpiaban mesas de conferencias, se mezclaban con el fondo, como música de ascensor. Jonathan Kellerman, el CEO de la compañía, iba a mitad de camino desde el estacionamiento hasta la suite ejecutiva en el piso 18 cuando lo escuchó. Una voz. Pero no una cualquiera. Fluida, nítida, que fluía a través de un idioma que no había escuchado desde su última visita a la oficina de la compañía en Shanghái. Mandarín. Se detuvo en seco. No porque fuera mandarín, sino por quien lo hablaba. Miró a su alrededor, pensando que quizás uno de los representantes de ventas internacionales había llegado temprano, pero entonces la vio. Una mujer con un uniforme de conserje color borgoña, con sus pequeños rizos recogidos en una cola de caballo, de pie junto al directorio de la pantalla táctil del vestíbulo. Estaba a mitad de una conversación con un hombre mayor con chaqueta azul marino y gafas de montura gruesa, que parecía confundido y aliviado al mismo tiempo. Ella gesticulaba con calma, su voz cálida y firme, dirigiéndolo hacia los ascensores. Kellerman entrecerró los ojos. La había visto antes, pasando por los pasillos después de reuniones tardías. Siempre educada, siempre callada, nunca hacía contacto visual a menos que le hablaran. Ni siquiera sabía su nombre. Pero allí estaba, traduciendo y explicando sin esfuerzo la logística del edificio en un idioma que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podían pronunciar correctamente. Dio un paso lento hacia adelante. A medida que se acercaba, ella terminó la conversación en mandarín y se volvió hacia un repartidor que sostenía un portapapeles. Permítame ayudarle con eso, dijo con fluidez, cambiando al español. El repartidor parpadeó. Sí, gracias. Luego, con la misma naturalidad, se volvió hacia un vendedor que estaba cerca, mirando un juego de cajas mal etiquetadas. Señor, el material para la conferencia B está en el otro lado, le dijo en francés, señalando con una leve sonrisa. La mandíbula de Kellerman se apretó ligeramente, no por ira, sino por algo más tenso. Un pellizco de culpa. Había trabajado en logística global durante más de 2 décadas, liderado expansiones internacionales, contratado traductores, construido programas de capacitación intercultural. Sin embargo, allí, en su propio edificio, la persona con más talento lingüístico que había encontrado en meses había estado limpiando baños solo 2 pisos más abajo. Dio un paso adelante, más curioso que autoritario. Disculpe, dijo. Ella se volvió hacia él, sobresaltada pero compuesta. Sí, señor. Él sonrió débilmente. Eso fue mandarín, ¿verdad? Sí, señor. Lo habla con fluidez. Sí, y español, francés. Ella asintió. También portugués, alemán, árabe, italiano, suajili, y leo latín, pero eso no lo cuento realmente. Él parpadeó. Me está diciendo que habla 9 idiomas. Sí, señor. No había orgullo en su tono, ni arrogancia, solo la verdad, tan recta como una viga. La miró fijamente por un segundo, tratando de asimilar el hecho de que una conserje en su edificio, una mujer que trapeaba pisos en silencio todas las noches, era una Naciones Unidas andante. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Denise Atwater. Señorita Atwater, está libre por unos minutos. Su ceja se levantó ligeramente. Ahora. Sí, me gustaría hablar con usted en mi oficina. Notó la mirada de vacilación, no miedo exactamente, sino ese reflejo incorporado que tienen las personas cuando están acostumbradas a ser ignoradas o subestimadas. Ella asintió lentamente. Está bien. Él presionó el botón del ascensor, manteniendo la puerta abierta mientras ella entraba. Dentro del ascensor, el silencio se instaló por un momento. Llevo 13 años trabajando aquí, dijo de repente, mientras subían hacia el piso ejecutivo. Él se volvió hacia ella. Nunca pensé que me invitarían a subir. Él le dio una sonrisa pequeña y tranquila.
Quizás se sorprenda de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Pero él no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar, ni para ella, ni para él. El ascensor sonó. Denise salió primero, sus zapatos silenciosos sobre el pulido piso de madera del pasillo ejecutivo. Olía a cítricos y cuero. A dinero, si tuvieras que ponerle un aroma. La asistente de Kellerman levantó la vista, con los ojos muy abiertos al ver a Denise a su lado. Él no explicó, solo asintió para que los dejara pasar. Una vez dentro de la oficina con paredes de cristal, él le indicó una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Ella se sentó con cuidado, doblando las manos en su regazo, sus ojos moviéndose lentamente por la habitación. No estaba impresionada, solo observaba. Un gran mapa del mundo colgaba detrás de él, cada país salpicado con alfileres de colores. En la mesa auxiliar, una bandeja con tazas de café, una foto de sus 2 hijas y un premio empolvado de una conferencia comercial en Bruselas. Kellerman se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente. Entonces, Denise, voy a ser honesto, no esperaba tener esta conversación hoy. Ella asintió con una pequeña cabeza, su postura inmóvil, su rostro ilegible. Pero acabo de escucharla hablar 3 idiomas como si estuviera encendiendo interruptores de luz, y necesito entender, ¿cómo termina alguien como usted trabajando aquí, limpiando pisos? Por un segundo, ella no respondió. Sus ojos se dirigieron a la ventana y luego volvieron a él. ¿Tiene tiempo para la verdad? No le habría preguntado de otra manera. Ella suspiró. Está bien entonces. Se frotó las palmas de las manos como si calentara las palabras. Nací en Toledo, Ohio, hija única. Mi padre era instalador de tuberías, mi madre, asistente de enfermera. No tenían mucho, pero trabajaban duro, impulsaban la educación como si fuera una religión. Obtuve una beca completa para Kent State, me especialicé en lingüística. Estaba a mitad de una maestría cuando mi madre enfermó. Ella hizo una pausa. Volví a casa para cuidarla. Luego mi padre falleció de un derrame cerebral 6 meses después. Todo se desmoronó después de eso. Inclinó ligeramente la cabeza, como si rebobinara los recuerdos antes de pronunciarlos. Tuve un bebé. Sin dinero, sin pareja que se quedara. Así que trabajé en lo que pude encontrar, supermercados, asilos de ancianos, trabajos temporales. Finalmente, un supervisor de limpieza aquí me ofreció el horario nocturno. Me permitió recoger a mi hija de la escuela, pagar la cuenta de la luz. Así es como llegué aquí. Kellerman la observó, sin parpadear, solo escuchando. Pero los idiomas, no dejé de aprender. Pedí prestados libros de texto, escuché grabaciones, leí periódicos en 5 idiomas diferentes solo para mantenerme en forma. Es lo que hago. Es lo único que hago que me hace sentir que todavía importo. Su voz no flaqueó. No fue ensayada ni poética, solo sencilla. La mayoría de la gente nunca preguntó, añadió. Veían el uniforme y asumían. Esa última palabra se quedó en el aire. Asumían. Kellerman se recostó en su silla, el peso de su historia instalándose en su pecho como una piedra. Ella se aclaró la garganta. Mire, señor Kellerman, no digo esto para hacer sentir mal a nadie. No estoy amargada. La vida pasó. Hice lo que tenía que hacer. Todavía lo hago. Pero usted preguntó, y esa es la respuesta. Él exhaló lentamente. Denise Atwater era brillante, eso era obvio ahora. Pero no estaba pidiendo lástima ni siquiera una limosna. Estaba dando la verdad, limpia, clara y un poco desgarradora. ¿Alguna vez pensó en hacer otra cosa?, preguntó. Ella se encogió de hombros levemente. A veces, pero es difícil soñar cuando el alquiler vence. El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente, más denso, lleno de algo tácito pero poderoso. Kellerman buscó su cuaderno y garabateó algunas líneas. ¿Qué está escribiendo?, preguntó ella, su voz aún tranquila pero ahora un poco curiosa. Él la miró. Ideas. Pero una idea en particular ya se estaba formando en mi cabeza, y no era pequeña. La conversación se quedó con él todo el día, incluso durante las revisiones de presupuesto y las llamadas con proveedores. La mente de Jonathan Kellerman seguía volviendo a esa mañana, a Denise Atwater, a su voz tranquila y a la forma silenciosa en que había enumerado 9 idiomas como si nada. Esa fluidez no ocurría por sí sola, requería años de disciplina, curiosidad y corazón. Alrededor de las 3:45 de la tarde, dejó el piso ejecutivo y tomó el ascensor hasta el nivel de servicio del edificio. Quería ver algo por sí mismo. Allí, el aire era más cálido, las paredes de color blanquecino, raspadas por carritos y botas. Pasó junto a equipos de mantenimiento, salas de descanso, pilas de botellas de agua y finalmente llegó al cuarto de suministros de limpieza. Vio a Denise a través de la puerta abierta, reponiendo paños de microfibra en un estante de metal. ¿Le importa si la molesto de nuevo?, preguntó, entrando. Ella se volvió ligeramente, sobresaltada. Bajó aquí. Él sonrió. No podía dejar de pensar en nuestra conversación. Escuche, tengo un favor que pedirle.
Ella se limpió las manos en su camisa. ¿Qué tipo de favor? Hay una reunión arriba. Un grupo de la oficina de Sao Paulo llegó temprano y nuestro traductor canceló a último minuto. ¿Puede ayudar? Ella dudó solo un segundo. ¿Portugués? Sí, puedo hacerlo. Minutos más tarde, estaban en la sala de conferencias 4C. 4 ejecutivos brasileños estaban sentados incómodamente, revisando sus teléfonos. Denise entró en silencio, asintió y comenzó a hablar en un portugués suave y seguro. Que Germán observó cómo toda la sala cambiaba, los hombros se relajaron, el contacto visual se agudizó. Ella no solo estaba traduciendo, estaba tendiendo un puente, haciendo que la gente se sintiera escuchada. Cuando uno de los visitantes hizo una broma en portugués, Denise respondió con una risa y una broma a su vez que los hizo reír a todos. Que Germán no entendió ni una palabra, pero entendió la conexión. Después de 20 minutos, la reunión terminó. Uno de los ejecutivos se volvió hacia él y le dijo en inglés, es mejor que cualquiera con quien hayamos trabajado este año. ¿Dónde la encontró? Que Germán miró a Denise, quien ya estaba apilando tazas vacías en una bandeja. Aquí mismo, dijo. De vuelta en el pasillo, él la alcanzó. ¿Alguna vez ha hecho traducción profesional antes? Ella negó con la cabeza. Solo ayudaba a la gente en hospitales, oficinas gubernamentales, cosas así. Sin certificado, sin tiempo para la escuela. Mi hija me necesitaba más. Que Germán asintió. ¿Y dónde está ella ahora? Tiene 26 años, enfermera en Tempi. Se pagó la escuela a ella misma. Terquísima, como su mamá. Ambos sonrieron, y por un segundo, no se sintieron como CEO y conserje, sino solo dos personas hablando de la vida. Regresaron al nivel de servicio, donde Denise volvió a marcar su entrada. Le quedaban 2 pisos más por limpiar antes del cambio de turno. Pero antes de irse, dijo algo que se le quedó grabado. No hice nada especial hoy. Él la miró, con las cejas levantadas. Eso no es lo que me pareció a mí. Ella le dedicó una pequeña sonrisa y se fue. Esa noche, que Germán se sentó en su coche durante mucho tiempo antes de irse a casa. Pensó en todo, la presión para hacer crecer la empresa, las reuniones con inversores, las interminables discusiones sobre diversidad y talento sin explotar. Todo este tiempo habían estado buscando fuera, reclutando globalmente, buscando sangre nueva. Pero a veces, el oro ya está en tu propio patio trasero. Y una vez que te das cuenta de eso, la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? A la mañana siguiente, la credencial de Denise sonó a la hora equivocada. Acababa de terminar de limpiar el vestíbulo cuando su supervisor, Ron, le dio un golpecito en el hombro con una mirada que no era exactamente molesta, pero tampoco normal. Oye, Denise, el señor que Germán quiere verte de nuevo. Ella parpadeó. Hice algo mal. Ron negó con la cabeza. No dijo. Solo me dijo que te enviara. Ella se limpió las manos con una toalla y siguió el mismo camino que había tomado el día anterior. Solo que esta vez, todos en el edificio parecían notarla. La gente que pasaba levantaba la vista, algunos susurraban. Una de las recepcionistas incluso le dedicó una sonrisa educada, como si supiera algo que Denise no sabía. Cuando entró en la suite ejecutiva, que Germán estaba de pie cerca de la ventana, tomando café negro y mirando el horizonte. Entré, dijo, sin volverse todavía. Ella se quedó en silencio junto a la puerta hasta que él se volvió hacia ella. He estado pensando, dijo, colocando su taza en un posavasos. Sobre el desperdicio de talento. ¿Cuántas personas nunca tienen una oportunidad? No porque no sean buenas, sino porque nadie las mira 2 veces. Denise no dijo nada. No confiaba en los elogios fáciles. Había visto demasiada gente hablar mucho y hacer poco. Quiero crear un nuevo puesto, continuó. Uno que no existía antes. Algo que esta empresa necesita urgentemente, aunque no lo supiéramos ahora. Ella frunció el ceño. ¿Para qué? Enlace cultural para asuntos internacionales. Alguien que pueda hablar los idiomas, leer entre líneas, manejar visitantes, proveedores, documentos, todos los puntos de contacto globales con los que estamos constantemente torpes. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Está calificada. Probablemente más que la mayoría de las personas en nuestro equipo de liderazgo, honestamente. Y ya ha demostrado que puede manejarlo con gracia, paciencia y cerebro. Ella lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados ligeramente. Esto es real. Tan real como la vida misma. No tengo un título universitario. Tiene algo mejor, experiencia de vida, compromiso y fluidez en 9 idiomas. ¿Cree que me importa un pedazo de papel? Ella cambió su peso, aún insegura. ¿Por qué yo? Él la miró directamente. Porque la vi resolver 3 problemas en 3 idiomas antes de las 9 de la mañana de ayer. Y porque estoy cansado de pasar por delante de gente como usted, gente que hace el doble de trabajo por la mitad del crédito. Denise se cruzó de brazos. ¿Sabe lo que va a decir la gente? No me importa. Ella lo miró fijamente un largo momento, luego exhaló lentamente. Nunca he tenido un trabajo de oficina, dijo. Nunca he tenido un título.
Aprenderá rápido. No tengo un guardarropa para este tipo de cosas. Haré que Recursos Humanos le envíe un estipendio para ropa. Ella soltó una risa seca. Pensó en todo. Lo estoy intentando. Una larga pausa se extendió entre ellos. Luego Denise preguntó suavemente, ¿y mi turno de abajo? ¿Quién me reemplaza? Que Germán sonrió. Encontraremos a alguien, pero nadie podrá reemplazarla por mucho tiempo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Ella se miró las manos, luego lo miró a él. ¿Está seguro de que esto no es algún tipo de favor? Él negó con la cabeza. Esto es un reconocimiento atrasado. Ella se mordió el labio, con los ojos brillantes, pero parpadeó para evitar que cayeran las lágrimas. Está bien entonces, dijo con voz firme. Vamos a ver qué puedo hacer. Él le tendió la mano. Ella la estrechó. No era solo un apretón de manos, era la historia reescribiéndose. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era cómo reaccionaría el resto del edificio. Para el miércoles, la noticia había corrido más rápido que los ascensores. Denise Atwater, la conserje del turno de noche, había sido ascendida a un puesto de nivel ejecutivo. Nadie sabía la historia completa, solo susurros de que hablaba muchos idiomas, que el propio CEO la había elegido, que podría tener algún tipo de antecedente secreto, quizás trabajo del gobierno, quizás incluso encubierto. El chisme rebotó de cubículo en cubículo, de sala de conferencias en sala de conferencias. Algunas personas tenían curiosidad, otras sonrieron y dijeron, bien por ella. Pero no todos estaban aplaudiendo. En la sala de personal, dos asistentes de marketing se inclinaron sobre sus ensaladas. Solo digo, susurró una. Tengo una maestría en negocios internacionales y llevo 2 años esperando un ascenso. Esta señora estaba limpiando urinarios la semana pasada. Su amiga se encogió de hombros. Quizás sabe algo que nosotras no. Ay, por favor, es que Germán tratando de parecer progresista, marcando una casilla. Esa misma energía se filtró en las salas de juntas y en los mensajes de Slack, un resentimiento silencioso mezclado con confusión. La gente no estaba acostumbrada a los ascensos que venían de fuera de la escalera habitual. Denise lo sintió en el momento en que entró en su nueva oficina en el piso 12. Era modesta, solo un escritorio, una planta y una computadora que aún no había tocado. Pero para ella, parecía otro planeta. Cuando Recursos Humanos terminó de incorporarla, preguntó si podía quedarse con el uniforme de noche, no para usarlo, solo para recordarse a sí misma. Esa tarde se reunió con Víctor, el jefe de operaciones internacionales. Él entró con un portapapeles y los ojos tensos. No le dio la mano, no se sentó. Así que usted es la nueva enlace, dijo como si fuera una broma envuelta en cortesía. Denise levantó la vista. Eso es lo que me dicen. Tiene experiencia en entornos corporativos. Ella sonrió. Solo desde fuera, mirando hacia adentro. Él no se rió. Tengo informes de Italia, contratos de nuestros socios de Dubái y un problema con un proveedor en Sao Paulo. ¿Cree que puede manejar eso? Ella se puso de pie. Necesitaré unas horas para revisar, pero sí. Víctor dejó la carpeta en su escritorio y salió. Más tarde esa noche, que Germán pasó por su oficina. ¿Cómo va el primer día? Ella exhaló, recostándose en su silla. He tenido días peores. Él sonrió. Víctor le dio problemas. Él no me asusta. Me lo imaginaba. Ella hizo una pausa, luego añadió, pero, ¿puedo preguntarle algo? Cualquier cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Podría haberme dado un bono y seguir adelante. Él se apoyó en el marco de la puerta. Porque me vi en usted. Ella levantó una ceja. Usted fue conserje. No, pero a menudo fui ignorado. Vengo de la nada. Mi padre arreglaba coches en un pueblo al que nadie visita. Tuve 3 trabajos durante la universidad. La gente pensaba que no pertenecía a salas como esta. Denise asintió lentamente. Ahora usted es quien decide quién entra. Él asintió. Exacto. Hubo un momento de silencio antes de que Denise mirara el archivo en su escritorio. Seré honesta, estoy nerviosa. Bien, significa que le importa. Ella levantó la vista de nuevo. Habrá gente que odie esto. ¿Lo superarán o no? De cualquier manera, estamos avanzando. Que Germán se enderezó. Usted tiene una historia, Denise, una real. Y ahora tiene una plataforma. Luego se dio la vuelta para irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Denise miró a su alrededor en su oficina. Recordó los años que había llorado en los baños durante las pausas para el almuerzo, las noches en que llegaba a casa con los pies doloridos y apenas energía para calentar una sopa, los cumpleaños que se perdió, los ascensos que vio ir a personas que ni siquiera decían buenos días. Abrió el cajón de su escritorio y colocó la vieja credencial de conserje dentro. No para olvidar,
sino para recordar exactamente lo que le costó llegar hasta aquí. Pero esta historia ya no era solo suya. Y el foco de atención estaba a punto de crecer mucho más. Al final de la semana, la placa con el nombre de Denise estaba montada fuera de su oficina, letras negras sobre acero cepillado. Denise Atwater, Enlace Cultural, Asuntos Internacionales. Se veía oficial, limpia, permanente. La noticia se había difundido, esta vez formalmente. El correo electrónico a toda la empresa llegó a las bandejas de entrada el viernes por la mañana, enviado por el propio Kellerman. Era corto, claro y tenía peso. Explicó su papel, sus antecedentes, y, lo que es más importante, su valor. No lo enmarcó como caridad o un gesto de buena voluntad. Dejó claro que ella era la mejor persona para el trabajo, punto. Pero eso no detuvo el ruido. Algunos gerentes refunfuñaron por lo bajo. Otros se ablandaron una vez que la vieron en acción. Ella navegaba conversaciones con clientes extranjeros mejor que el software. Corregía malas traducciones en contratos antiguos que les habían costado dinero durante años. Y nunca presumía. Simplemente trabajaba en silencio, con suavidad, mejor de lo que nadie había esperado. El lunes, se le pidió a Denise que se uniera a una reunión con una delegación de Marruecos. La expansión de la compañía en el norte de África había estado estancada durante meses debido a la falta de comunicación y la desconfianza. Entró en la sala con una chaqueta color beige suave, se sentó a la mesa y se presentó en árabe marroquí fluido. La sala cambió. Podía sentirlo. El cambio. La gente se inclinó, escuchó. Porque cuando alguien habla tu idioma, no solo escuchas palabras, escuchas respeto. Después de la reunión, uno de los socios marroquíes se le acercó en privado. Se tocó el pecho suavemente, una señal tradicional de gratitud. Nadie ha hecho eso por nosotros, dijo, no en nuestro idioma, no así. Denise asintió. Ustedes importan. Eso es todo. A mediados de semana, Kellerman hizo otra movida. Renombró la sala de capacitación principal de la compañía, donde todos los nuevos empleados se reunían para la orientación y donde los líderes de nivel medio realizaban talleres. La placa fuera de la puerta fue retirada. En su lugar, la sala Atwater. Sin grandes anuncios, sin fiestas. Solo una señal silenciosa y un cambio que significaba más que flores o pastel. Esa misma tarde, Kellerman estaba de pie fuera de la sala, observando cómo un nuevo grupo de pasantes entraba. Escuchó a uno de ellos susurrar, ¿quién es Atwater? Un miembro del personal senior respondió, es alguien que le recordó a este lugar que la grandeza no siempre viene en un traje. Ese mismo día, Denise encontró un sobresellado en su escritorio. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano en letras mayúsculas. Dentro había una nota que decía, solía pensar que sería invisible para siempre. Pero hoy me sentí un poco más alta gracias a usted. Gracias. Sin firma. Solo la prueba de que la gente estaba mirando, gente que necesitaba ver lo que era posible. Denise se sentó allí, mirando las palabras, con la garganta apretada. No lloró. No lo necesitaba, porque ese fue el momento en que se dio cuenta de que esto no era solo un trabajo. Era una puerta. Pero no todas las puertas permanecen abiertas sin luchar. Y alguien ya estaba planeando oponerse. El rechazo no tardó en aparecer. El jueves por la tarde, Denise fue llamada a una reunión, no por Kellerman, sino por alguien de más alto nivel. Eleanor Craig, una miembro senior de la junta directiva que había volado desde Dallas. Había estado en la compañía desde los años 90, con trajes elegantes y una lengua más afilada. Denise entró en la pequeña sala de conferencias del piso 17, donde Eleanor la esperaba con una pila de papeles y una mirada inexpresiva. Siéntese, dijo sin levantar la vista. Denise se sentó. Eleanor golpeó su bolígrafo 2 veces. Así que, señorita Atwater, he revisado su expediente. No tiene título universitario, no tiene capacitación corporativa previa y no tiene certificaciones de gestión. Denise no se inmutó. Eso es correcto. Eleanor se cruzó de manos. Usted era conserje aquí hace 3 semanas. Lo era. Ella se recostó en su silla. Ayúdeme a entender cómo alguien con su experiencia ahora está manejando asuntos internacionales de alto nivel. Denise mantuvo la mirada. Porque hablo los idiomas, entiendo las culturas. Ya he arreglado 2 contratos con proveedores y he resuelto un retraso de 3 meses en nuestro acuerdo con Marruecos. También ayudé a asegurar un acuerdo verbal con nuestros socios brasileños que el departamento legal está finalizando la próxima semana. Eleanor frunció los labios. Cree que esta compañía debería funcionar por instinto y encantó. Denise sonrió ligeramente. No, señora. Creo que debería funcionar por resultados. Eleanor parpadeó. Esa fue la primera vez que Denise la vio dudar. No necesito que me aprecien, añadió Denise, pero sí necesito ser útil. Y lo soy. Eleanor se puso de pie y cerró lentamente la carpeta.
Usted es una apuesta. Estoy acostumbrada a eso, dijo Denise en voz baja. Toda mi vida ha sido una. Cuando entró en la suite ejecutiva, que Germán estaba de pie cerca de la ventana, tomando café negro y mirando el horizonte. Entré, dijo, sin volverse todavía. Ella se quedó en silencio junto a la puerta hasta que él se volvió hacia ella. He estado pensando, dijo, colocando su taza en un posavasos, sobre el desperdicio de talento. ¿Cuántas personas nunca tienen una oportunidad? No porque no sean buenas, sino porque nadie las mira dos veces. Denise no dijo nada. No confiaba en los elogios fáciles. Había visto demasiada gente hablar mucho y hacer poco. Quiero crear un nuevo puesto, continuó. Uno que no existía antes. Algo que esta empresa necesita urgentemente, aunque no lo supiéramos ahora. Ella frunció el ceño. ¿Para qué? Enlace cultural para asuntos internacionales. Alguien que pueda hablar los idiomas, leer entre líneas, manejar visitantes, proveedores, documentos, todos los puntos de contacto globales con los que estamos constantemente torpes. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Está calificada. Probablemente más que la mayoría de las personas en nuestro equipo de liderazgo, honestamente. Y ya ha demostrado que puede manejarlo con gracia, paciencia y cerebro. Ella lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados ligeramente. Esto es real. Tan real como la vida misma. No tengo un título universitario. Tiene algo mejor, experiencia de vida, compromiso y fluidez en 9 idiomas. ¿Cree que me importa un pedazo de papel? Ella cambió su peso, aún insegura. ¿Por qué yo? Él la miró directamente. Porque la vi resolver 3 problemas en 3 idiomas antes de las 9 de la mañana de ayer. Y porque estoy cansado de pasar por delante de gente como usted, gente que hace el doble de trabajo por la mitad del crédito. Denise se cruzó de brazos. ¿Sabe lo que va a decir la gente? No me importa. Ella lo miró fijamente un largo momento, luego exhaló lentamente. Nunca he tenido un trabajo de oficina, dijo. Nunca he tenido un título. Aprenderá rápido. No tengo un guardarropa para este tipo de cosas. Haré que Recursos Humanos le envíe un estipendio para ropa. Ella soltó una risa seca. Pensó en todo, ¿eh? Lo estoy intentando. Una larga pausa se extendió entre ellos. Luego Denise preguntó suavemente, ¿y mi turno de abajo? ¿Quién me reemplaza? Que Germán sonrió. Encontraremos a alguien, pero nadie podrá reemplazarla por mucho tiempo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Ella se miró las manos, luego lo miró a él. ¿Está seguro de que esto no es algún tipo de favor? Él negó con la cabeza. Esto es un reconocimiento atrasado. Ella se mordió el labio, con los ojos brillantes, pero parpadeó para evitar que cayeran las lágrimas. Está bien entonces, dijo con voz firme. Vamos a ver qué puedo hacer. Él le tendió la mano. Ella la estrechó. No era solo un apretón de manos, era la historia reescribiéndose. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era cómo reaccionaría el resto del edificio. Para el miércoles, la noticia había corrido más rápido que los ascensores. Denise Atwater, la conserje del turno de noche, había sido ascendida a un puesto de nivel ejecutivo. Nadie sabía la historia completa, solo susurros de que hablaba muchos idiomas, que el propio CEO la había elegido, que podría tener algún tipo de antecedente secreto, quizás trabajo del gobierno, quizás incluso encubierto. El chisme rebotó de cubículo en cubículo, de sala de conferencias en sala de conferencias. Algunas personas tenían curiosidad, otras sonrieron y dijeron, bien por ella. Pero no todos estaban aplaudiendo. En la sala de personal, 2 asistentes de marketing se inclinaron sobre sus ensaladas. Solo digo, susurró una, tengo una maestría en negocios internacionales y llevo 2 años esperando un ascenso. Esta señora estaba limpiando urinarios la semana pasada. Su amiga se encogió de hombros. Quizás sabe algo que nosotras no. Ay, por favor, es que Germán tratando de parecer progresista, marcando una casilla. Esa misma energía se filtró en las salas de juntas y en los mensajes de Slack, un resentimiento silencioso mezclado con confusión. La gente no estaba acostumbrada a los ascensos que venían de fuera de la escalera habitual. Denise lo sintió en el momento en que entró en su nueva oficina en el piso 12. Era modesta, solo un escritorio, una planta y una computadora que aún no había tocado. Pero para ella, parecía otro planeta. Cuando Recursos Humanos terminó de incorporarla, preguntó si podía quedarse con el uniforme de noche, no para usarlo, solo para recordarse a sí misma. Esa tarde se reunió con Víctor, el jefe de operaciones internacionales. Él entró con un portapapeles y los ojos tensos. No le dio la mano, no se sentó. Así que usted es la nueva enlace, dijo como si fuera una broma envuelta en cortesía. Denise levantó la vista. Eso es lo que me dicen.
Tiene experiencia en entornos corporativos. Ella sonrió. Solo desde fuera, mirando hacia adentro. Él no se rió. Tengo informes de Italia, contratos de nuestros socios de Dubái y un problema con un proveedor en Sao Paulo. ¿Cree que puede manejar eso? Ella se puso de pie. Necesitaré unas horas para revisar, pero sí. Víctor dejó la carpeta en su escritorio y salió. Más tarde esa noche, que Germán pasó por su oficina. ¿Cómo va el primer día? Ella exhaló, recostándose en su silla. He tenido días peores. Él sonrió. Víctor le dio problemas. Él no me asusta. Me lo imaginaba. Ella hizo una pausa, luego añadió, pero, ¿puedo preguntarle algo? Cualquier cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Podría haberme dado un bono y seguir adelante. Él se apoyó en el marco de la puerta. Porque me vi en usted. Ella levantó una ceja. ¿Usted fue conserje? No, pero a menudo fui ignorado. Vengo de la nada. Mi padre arreglaba coches en un pueblo al que nadie visita. Tuve 3 trabajos durante la universidad. La gente pensaba que no pertenecía a salas como esta. Denise asintió lentamente. Ahora usted es quien decide quién entra. Él asintió. Exacto. Hubo un momento de silencio antes de que Denise mirara el archivo en su escritorio. Seré honesta, estoy nerviosa. Bien, significa que le importa. Ella levantó la vista de nuevo. Habrá gente que odie esto. ¿Lo superarán o no? De cualquier manera, estamos avanzando. Que Germán se enderezó. Usted tiene una historia, Denise, una real. Y ahora tiene una plataforma. Luego se dio la vuelta para irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Denise miró a su alrededor en su oficina. Recordó los años que había llorado en los baños durante las pausas para el almuerzo, las noches en que llegaba a casa con los pies doloridos y apenas energía para calentar una sopa, los cumpleaños que se perdió, los ascensos que vio ir a personas que ni siquiera decían buenos días. Abrió el cajón de su escritorio y colocó la vieja credencial de conserje dentro. No para olvidar, sino para recordar exactamente lo que le costó llegar hasta aquí. Pero esta historia ya no era solo suya. Y el foco de atención estaba a punto de crecer mucho más. Cuando la reunión terminó, Denise no regresó a su oficina de inmediato. Salió del edificio y se sentó en un banco al otro lado de la calle, mirando la torre de cristal donde ahora trabajaba. Tantos años había pasado por ese edificio, vistiendo el mismo uniforme, llevando los útiles de limpieza, preguntándose si alguien la veía. Ahora todos la veían. Y a algunos no les gustaba. Sacó su teléfono y llamó a su hija. Hola, mamá, respondió su hija, ¿todo bien? Denise dudó, luego asintió para sí misma. Sí, solo necesitaba escuchar tu voz. ¿Segura? Estoy segura. Hablaron unos minutos, principalmente de nada, compras, el perro de su hija, una nueva película que quería ver. Pero solo escucharla reír tranquilizó a Denise. Después de colgar, se sentó en silencio. Luego se levantó, cruzó la calle de nuevo y subió en el ascensor a su piso. A la mañana siguiente, la noticia de la reunión con Eleanor Craig se había extendido de alguna manera. Y para sorpresa de todos, Denise no se echó atrás. Llegó temprano, habló en una reunión de equipo, atendió una llamada con la oficina alemana sin necesidad de traductor. Tranquila, aguda, imperturbable. Ese mismo día, apareció una nota escrita a mano en la pizarra fuera de su oficina. Te vemos. Sin nombre. Solo 3 palabras que significaban el mundo. En las semanas siguientes, algo extraño sucedió. La gente comenzó a acudir a ella, no solo para traducir, sino para pedir consejo, orientación, confianza. Se convirtió en la persona a la que la gente acudía antes de presentar una idea. Se sentaba con los pasantes y les daba consejos antes de las grandes presentaciones. Y nunca menospreciaba a nadie. Uno de los pasantes, un chico vietnamita tímido llamado Bao, le preguntó, ¿cómo aprendiste todos esos idiomas? Ella sonrió. Una palabra a la vez. De la misma manera que lo harás tú. Denise no solo estaba haciendo su trabajo, estaba cambiando la cultura. Una tarde, que Germán se unió a ella para tomar café en la sala de descanso. He estado escuchando cosas buenas, dijo. Ella bebió de su taza. He estado tratando de ignorar las malas. Estás causando revuelo. Ella lo miró. Es algo bueno. Él sonrió. Aquí, significa que estás haciendo algo bien. Permanecieron en silencio por un momento. Sabes, añadió, he estado pensando en iniciar un programa de capacitación para el talento interno, especialmente para la gente que trabaja en puestos no administrativos. Probablemente hay más, Denises, en este edificio. Ella asintió. Las hay. Solo que aún no han sido vistas. Él la miró. ¿Quieres ayudarme a construirlo? Ella sonrió. Ya lo tengo en mente.
A finales de mes, se lanzó el programa piloto, una nueva iniciativa llamada Voz Interior, diseñada para dar a los trabajadores de todos los departamentos acceso a capacitación lingüística, tutorías de liderazgo y visibilidad en todas las divisiones. Fue idea de Denise, y se hizo popular. Finalmente, fue invitada a hablar en una cumbre de liderazgo logístico en Cincinnati, donde contó su historia, no como un relato motivacional, sino como una llamada de atención a la realidad. Nunca fui solo una conserje, dijo a la multitud. Era fluida, era capaz, estaba lista. Pero nadie miró lo suficiente como para verlo. Así que la próxima vez que pases por delante de alguien sin un título, pregúntate, ¿qué me estoy perdiendo realmente? La sala quedó en silencio, y luego se puso de pie, aplausos. Al salir, un joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi madre es ama de llaves, dijo, y habla 5 idiomas. Solía avergonzarme de decir eso. Denise le tocó el brazo. Nunca te avergüences de dónde vienes. Lo único de lo que hay que avergonzarse es de permanecer ciego a la brillantez. Salió de ese edificio más alta de lo que nunca había estado en su vida. No por los aplausos, no por el ascenso, sino porque no había cambiado quien era para adaptarse al papel. Había traído consigo cada capa de su historia. Y eso marcó toda la diferencia. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte historias inspiradoras como esta. Nunca asumas el valor de alguien basándote en lo que viste. El talento no tiene código de vestimenta, la inteligencia no necesita permiso y la brillantez puede pasar a tu lado con una etiqueta con su nombre y un trapeador. Si alguna vez te han ignorado, subestimado o pasado por alto, sigue adelante. La persona adecuada te verá. Y cuando lo haga, no tengas miedo de brillar. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Cuéntanos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, comenta gracias La Voz Negra.